Bueno, entonces vamos a ver el día de hoy en este webinar y gracias a Dinaudi, Agilidad y Dinamismo en Auditoría, pues como nos estaba comentando Stephanie, pues la está rompiendo con todos estos temas de un software de auditoría asequible que cumple con todas las normas globales de auditoría. Vamos a ver auditoría interna basada en riesgo más allá del plan anual de auditoría interna. Entonces, como comentaba, pues, Stephanie, la idea es compartir con ustedes las experiencias en el transcurso de estos años en temas de auditoría. También apoyo ahí a Dinaudi en todo lo que es el desarrollo del software también para que el software cumpla con todo el programa de aseguramiento y mejora la calidad de la función de auditoría, dado que también he tenido la experiencia de trabajar con los institutos de auditores internos haciendo evaluaciones de calidad con las normas globales de auditoría interna y les puedo dar fe que Dinaudi cumple con todos los requisitos también para cumplir con mi programa de aseguramiento y mejorar la calidad de la función de auditoría interna. Entonces, ¿qué vamos a ver? Y es cómo aseguramos que auditoría interna realmente está enfocada en los principales riesgos que realmente importan. Porque hablamos de auditoría basada en riesgo, auditoría basada en riesgos, pero cuando uno ve los papeles de trabajo en esas evaluaciones de calidad que hacemos a diferentes entidades que quieren certificar su auditoría en el programa de aseguramiento y mejora la calidad del Instituto de Auditores Internos, pues realmente uno no ve que le estén pegando a los principales riesgos, sino que seguimos haciendo auditorías de cumplimiento, seguimos haciendo auditorías a validar procesos, procedimientos, pero no realmente a esos grandes dolores que son los que les preocupa a la alta dirección o a la junta directiva. Entonces vamos a mirar cómo vamos a comprender esos principales riesgos que pueden llegar a afectar los objetivos estratégicos y el monitoreo continuo de los riesgos claves, entender los principales riesgos emergentes y al final Stephanie nos va a hacer un recorrido por el módulo de los módulos de Dinaudi para que veamos las gráficas, para que veamos cómo estandarizamos la metodología de riesgos y cómo Dinaudi nos puede también ayudar a soportar toda una metodología de auditoría basada en riesgos. Entonces, todo esto va a estar enfocado en las normas globales de auditoría interna. Recuerden pues que el Instituto de Auditores Internos actualizó las normas globales de auditoría en el marco internacional para la práctica profesional, que incluye 3 elementos, 2 obligatorios, 1 altamente recomendados, entre esos obligatorios las normas globales de auditoría interna. ¿Y qué es lo que busca entonces estas normas globales que nos definen? Vea, ¿cuál es el propósito de auditoría interna? Entonces, cuando dice que el propósito de auditoría interna es fortalecer para proteger y sostener valor al proporcionar el consejo y la alta dirección, aseguramiento, asesoramiento, prospectivas y provisiones de manera independiente y objetiva basada en riesgos. Pero cuando uno es auditor, normalmente como auditoría tiene que ponerse en los zapatos de yo a quién le reporto. Realmente sí, yo estoy haciendo un mandato como auditoría interna y ese mandato me lo da la junta directiva o el comité de auditoría y riesgos, pues yo debería realmente abordar esas principales preocupaciones del comité de auditoría y riesgos de junta directiva. Entonces, voy a poner un ejemplo. Si estoy en Perú y en Perú estoy en una empresa minera, pues yo creo que lo que menos le preocupa a la Junta o el Comité de Auditoría es si la nómina la pagamos bien. Pues sí, es un tema de riesgo, pero realmente puede estar preocupado más por unos temas de entorno, puede estar más preocupado por si la TRM o el dólar bajó en comparación del sol y si eso me puede llegar a afectar y cómo estamos cubriendo esos ingresos que voy a dejar de ganar. O sea, un tema mucho más estratégico y de riesgos principales que nos pueden llegar a afectar los objetivos estratégicos del negocio. Entonces, más allá de hacer un plan, vamos a revisar en esta hora y en estos 50 minutos que nos queda y 45 para darle la oportunidad a Stephanie que les muestre las diferentes módulos de Inaudi, es cómo realmente hacemos esa identificación, análisis y evaluación de los principales riesgos que pueden llegar a afectar los objetivos estratégicos de la organización. Entonces, esto es una gráfica que yo la tomo de costo RM, gestión de riesgo empresarial, uno de los marcos más utilizados a nivel mundial, y me dice, mire,
Si usted quiere tener una gestión de riesgos integral en una entidad, pues esto no puede ser visto como una actividad separada de la definición de la estrategia y los objetivos. Entonces, puede ser que yo tenga unos objetivos estratégicos, puede ser que tenga unos objetivos de negocio y puede ser que tenga unos objetivos de proceso. Y si nos vamos a la definición de riesgos, riesgo dice que es la posibilidad de que ocurra un evento y me afecte el logro de la estrategia y los objetivos de negocio. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que decir, venga, si bien yo puedo tener unos riesgos que me pueden afectar el objetivo del proceso, pero ese riesgo a su vez me puede afectar el objetivo del negocio, pero a su vez ese riesgo me puede llegar a afectar el objetivo estratégico. Yo como auditor, ¿qué riesgos debería revisar en mi auditoría? Y la pregunta debería ser sencilla y es, ¿ustedes qué creen que cuáles son los riesgos que le preocupan a la junta directiva y al comité de auditoría que me está dando un mandato desde la junta al auditor para que sea a sus manos para ellos poder supervisar de manera adecuada el sistema de gestión de riesgo y control interno para el aseguramiento de los objetivos de la organización? Entonces, al final, si uno se pone en la cabeza de esos miembros del directorio, de esos miembros de junta directiva, pues la respuesta va a ser fácil. Realmente me preocupan estos riesgos que me pueden llegar a afectar los objetivos estratégicos. Y sí, esos riesgos, ¿de dónde vienen? Pues vienen de unos riesgos a nivel de proceso que a su vez nos pueden impactar el objetivo del negocio, que a su vez nos pueden llegar a impactar los objetivos estratégicos de la entidad. Entonces, como vemos, la pregunta que tenemos que responder es, ¿cuáles son los principales riesgos que realmente le importa a la Junta? Pues esos riesgos que nos pueden llegar a afectar los objetivos estratégicos. Y no es que sea un riesgo diferente al del proceso. Lo que me está mostrando esta gráfica es que puede haber un riesgo tan relevante, por ejemplo, el riesgo 4, que a medida que lo voy escalando me sigue impactando los objetivos de negocio y a medida que lo voy escalando me puede seguir impactando el objetivo estratégico. Entonces puede ser que yo tenga un objetivo operacional, si seguimos con la compañía minera, un objetivo operacional que es el tema del entorno por el tipo de operación, que es un objetivo de la operación, pero es tan importante que me pueda afectar el objetivo del proceso, pero es tan importante que me pueda afectar los objetivos del negocio por una parada de la operación, y es tan relevante que me puede llegar a afectar los objetivos estratégicos si esos bloqueos o si no cuento con esa licencia social para operar y la comunidad o el sitio donde estamos me mantiene haciendo huelgas, disturbios, paros o bloqueos. Entonces, miren cómo un riesgo que está a nivel de la operación puede volverse tan relevante que me puede llegar a impactar los objetivos estratégicos de la entidad. Entonces, el mensaje, lo que queremos lograr acá es, oiga, no sigamos revisando todos los años la nómina, pero estamos dejando un riesgo relacionado con todo el tema de gestión de entorno o esa licencia social para operar o esa resistencia a la operación por grupos o por comunidades o por grupos ambientalistas X, Y, Z, que otros riesgos que realmente nos pueden llegar a impactar los objetivos estratégicos de la organización. Entonces, alineando eso y la definición, pues vemos que riesgo la posibilidad que ocurra un evento y me pueda llegar a afectar el logro, la estrategia y los objetivos de negocio. Entonces la pregunta vuelve a la misma, ¿cuáles son esos riesgos que deberíamos de estar revisando los auditores? Que deberíamos de estar identificando, analizando y evaluando en mi auditoría, pues aquellos principales riesgos que nos pueden llegar a afectar los objetivos estratégicos. Y eso me puede dar un vuelco también desde el punto de vista de la auditoría y es, ¿quién me obliga a que yo tenga que auditar todo el proceso? No, en ninguna, mira, en toda la metodología auditoría, yo puedo auditar por riesgos, o puedo auditar un proceso, o puedo auditar una unidad de negocio, que ahorita Stephanie nos va a mostrar ahí también desde el aplicativo de Inaudi, que realmente mi aplicativo también se basa en eso. Oiga, o voy a auditar un riesgo particular, o voy a auditar procesos, sea esos procesos unos riesgos, o voy a auditar unas unidades de negocio. Entonces, las metodologías de auditoría, que es una de esas grandes bondades que tiene Dinaudi como aplicativo, es que podemos abordar qué queremos auditar. Si un proceso con sus riesgos, o si un riesgo, o si una unidad, una sucursal, una agencia, y cuáles son los riesgos de esa agencia. ¿Por qué? Porque no es que sea una única forma.
Yo como auditor puedo decir, estos son como mis 15 principales riesgos y voy a hacer toda una auditoría a cómo la entidad está gestionando estos riesgos. Y una auditoría, ejemplo, les voy a poner un ejemplo claro. Yo tengo un riesgo que me puede llegar a afectar los objetivos estratégicos, que es un tema de ataque de ciberseguridad. Todo un ataque cibernético, temas relacionados con ciberseguridad y todo el tema de fuga o pérdida de información confidencial. Y eso, solamente basado en ese riesgo, eso puede ser una auditoría de un mes completo. O sea, no nos asustemos a que si voy a hacer una auditoría de un riesgo puntual, es porque va a ser una auditoría de 3 o 4 días. No, yo puedo estar auditando el riesgo de ciberseguridad o puedo estar auditando el riesgo de incremento en la resistencia socioambiental de la operación y eso se me puede volver una auditoría de un mes o de 8 días o de 15 días. Entonces busquemos cada vez cómo realmente estamos haciendo auditoría basada en riesgos. ¿Y en cuáles riesgos? Esos principales riesgos que nos pueden llegar a afectar los objetivos estratégicos de la empresa. Entonces, vamos entonces a explicar cómo puedo identificar desde auditoría esos principales riesgos que me pueden afectar los objetivos estratégicos de la organización. Vamos a llevar un paso a paso de cómo podemos hacer esa actividad como auditores para realmente cubrir esos principales riesgos que pueden llegar a afectar el cubrimiento de los objetivos estratégicos. Y vamos a desarrollar cada uno. Entonces, aquí en grosso modo lo que vamos a ver es cómo realmente nosotros estamos revisando con el área de estrategia, cuáles son esos principales desafíos de nuestra estrategia, cómo estamos revisando ese contexto interno y externo, informes de riesgos sobre el sector, si se me han materializado riesgos que me pueden llegar a afectar los objetivos estratégicos de la entidad, encuesta y lecciones aprendidas con los dueños de los procesos, si tenemos monitoreos de indicadores o alertas sobre KRIs, cómo van esos indicadores claves de riesgo si me están generando alguna alerta puntual dentro de la organización. Entonces, lo primero que tenemos que entender es cuál es la misión, la visión y los objetivos estratégicos de la entidad. Porque se supone que le vamos a sacar, vamos a identificar los principales riesgos que me pueden llegar a afectar los objetivos estratégicos. Entonces, ¿cuál es mi misión? ¿Cuáles son esa visión? ¿Cuáles son esos objetivos estratégicos de la entidad? Lo primero que tengo que tener como insumo para yo poder decir, ok, basado esta misión y basado esta visión y basado estos objetivos estratégicos y todo el análisis del contexto interno, el contexto externo, todo eso que vimos anteriormente, vamos a identificar cuáles son los principales riesgos que nos pueden llegar a afectar estos objetivos estratégicos que a su vez nos pueden llegar a afectar la misión y la visión de la entidad. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer como área de auditoría para poder hacer ese trabajo? Y esto es muy alineado con lo que me dice COSORM. Oiga, lo primero es que tenemos que alinear la estrategia con la misión y la visión. ¿Qué quiere decir esto? Oiga, ya revisamos que si vamos a identificar los principales riesgos que nos pueden llegar a afectar los objetivos estratégicos de la entidad, esos objetivos estratégicos sí están alineados con esa misión, porque de ahí ya podemos estar desalineados. Puede ser que la misión y visión me dice, la visión a largo plazo dice, queremos incrementar nuestra participación en el mercado internacional de nuestros productos. Ok, incrementar nuestro negocio a través de nuevos negocios en el exterior. Perfecto. Pero cuando vamos a ver los objetivos estratégicos, ninguno está asociado para temas de apertura de nuevos negocios, apertura de nuevos productos, apertura de nuevos mercados con el exterior, en el exterior. Entonces, está desalineado. No necesariamente todos los objetivos estratégicos me le están pegando la misión. Entonces, ¿cómo desde ese objetivo estratégico estamos contribuyendo a lograr esa misión dentro de la organización? ¿Y esto cómo lo hacemos? Entonces, revisando ese contexto interno y externo, pero entonces yo aquí tengo una misión, tengo una visión de lo que queremos llegar a hacer en el futuro, tengo unos objetivos estratégicos para lograr esa misión, unos objetivos de proceso, unos indicadores para lograr
si realmente estamos logrando los objetivos y las estrategias que nos van a llegar la misión y esa visión. Entonces, súper fundamental y es cómo realmente mis objetivos estratégicos le están pegando a eso que queremos como misión y visión dentro de la organización. Porque si eso no está alineado y yo voy a empezar a identificar los riesgos que me pueden llegar a afectar los objetivos estratégicos, pero no están mis objetivos estratégicos alineados con lo que queremos como misión y visión dentro de la entidad, pues ahí donde empieza es, ¿y a qué entonces le estamos sacando riesgos? El primer ejercicio es ver esa alineación. Objetivo estratégico, misión, visión dentro de la organización. Y para eso también tenemos que entender nuestra entidad en qué contexto se mueve. Si yo tengo una entidad que se mueve en un contexto dinámico, y dinámico es que por la misma tecnología, por el mismo sector, pueden surgir nuevos riesgos en cualquier momento, un nuevo competidor puede causar que las ventas disminuyan o incluso que el producto se vuelva obsoleto. Y eso me lleva a años atrás. Hace por ahí unos 18, por ahí unos 25, 30 años, cuando, vamos, por ahí unos 25 años, por ahí unos 25 años, hace 25 años, todo el mundo cuando era en el celular era dame tu PIN. Y dame tu PIN era que normalmente el celular de moda era el BlackBerry. Pero resulta que BlackBerry empezó a moverse por todo el tema de competencia, de nuevos competidores, de nuevos mercados, en un tema muy dinámico, que la tecnología cada vez, la competencia está mirando cómo sacan nuevos productos y puede ser que ese nuevo producto te vuelva obsoleto. Antes yo me acuerdo también, era uno con el Walkman, el videocassette, y la mayoría, y el televisor, y las videocaseteras, y todo eso Walkman, eran marca Sony. Ahora, ¿quién tiene un televisor o un Walkman en su casa? Nadie, pero de pronto el televisor, de pronto uno que otro, pero me dice, ¿será que Sony sigue vendiendo televisores? Entonces, ¿por qué? Porque está en un mundo dinámico. Entonces yo tengo que entender también, venga, vamos a mirar un análisis de riesgos, pero también tenemos que entender que ese ejercicio no se queda ahí, porque estamos en una entidad que es muy dinámica, que en cualquier momento puede surgir un nuevo competidor, puede surgir que esas ventas disminuyan o que el producto se vuelva obsoleto. O estoy en una entidad compleja, y compleja es que tiene diferentes unidades de negocio, opera en diferentes partes del mundo, cada uno con regímenes políticos, políticas regulatorias, leyes tributarias, que al final, si yo no analizo ese sector complejo y empiezo a expandirme a nivel mundial o expandirme en las diferentes regiones o diferentes tipos de servicios, puede ser que pierda el foco en mi negocio y empiece a hacer una cantidad de inversiones que no necesariamente van a traer el resultado que es. Y aquí un ejemplo claro de esto es Banco HSBC. Banco HSBC, que es el Banco Hong Kong Shanghai Bank Corporation, empezó en China, pero realmente su sede está en Londres. Eh, es un banco que empezó en Latinoamérica, que empezó fuerte en Perú, empezó en Salvador, en Panamá, en Colombia, y de la noche a la mañana el banco dijo, ¿sabe qué? Este negocio aquí no me dio, me retiro de estos países, compré y ahora vendo porque me voy de Latinoamérica y de Centroamérica. Y dice, ¿pero qué pasó? Pues obvio, ellos que estaban viendo que desde la India desarrollaron unos software que era donde toda su operación se basaba en un software súper desarrollado, súper robusto para hacer toda su operación, pero que cuando empezó a meterse en Latinoamérica y en Centroamérica, se empezó a dar cuenta que cada país tenía sus propias normas, leyes y regulatorios, cada superintendencia de bancas tenía una diferente, cómo tenía que hacer los créditos, cómo hacer las provisiones, cómo hacer las estimaciones, pues más o menos le tocaba tener 10 aplicativos diferentes por cada país donde estaba. Y los costos de desarrollo de programación, dijo, no, ¿yo en qué me metí? Entonces hay que ser predecible y analizar bien esos riesgos. O impredecible, el cambio ocurre de forma rápida y no anticipada, por ejemplo, fluctuaciones monetarias, fuerzas políticas. Ahora hay un lema por ahí que lo único predecible que hay en el mercado, el contexto externo, es que estamos en un contexto impredecible. Miren pues la anécdota, ¿no? Que lo único predecible que tenemos
en los mercados actuales es que estamos en un mundo impredecible. Y eso es poderoso. ¿En qué sentido? En que si hoy Trump amaneció, no amaneció peleando con Irán, si hoy Rusia amaneció, no amaneció peleando con otro país, si hoy China quiere volvérsele una piedra en el zapato a Estados Unidos o al revés. Entonces, lo predecible es que estamos en un mundo impredecible. Y como estamos en un mundo impredecible, pues también tenemos que hacer auditoría realmente en esos principales riesgos que pueden llegar a afectar los objetivos estratégicos y cómo también vamos renovando esas auditorías o actualizando para que hagamos realmente auditorías basadas en riesgos. Pero entonces, ¿yo qué tengo que hacer para empezar a identificar esos principales riesgos que me pueden llegar a afectar los objetivos estratégicos? Para entender en qué tipo de negocio o mercado se mueve mi compañía, pero también entender el entorno interno y el entorno externo. ¿Qué está pasando desde el punto de vista de infraestructura, de procesos, de personas, de tecnología, la información? ¿Cómo tenemos nuestra capacidad financiera, tecnológica? ¿Cómo estamos nosotros de manera interna para poder decir estamos robustos, no estamos robustos? O poder en este momento hacer un cambio de tecnología, que eso me puede involucrar riesgos, o en este momento estamos reestructurando todos nuestros procesos mientras organizamos la casa. Entonces, si eso nos puede traer riesgo para los objetivos estratégicos que queremos. Pero también analizar, y aquí es un factor muy importante para identificar esos principales riesgos que vamos a abordar, para identificar esos riesgos que nos pueden llegar a afectar los objetivos estratégicos, es entendamos el entorno externo. O sea, ¿qué está pasando? Normalmente este entorno externo le llama uno pestal, político, económico, social, tecnológico, ambiental y legal. Aquí creo político, económico, social, tecnológico, acá en social me toca corregirlo, ambiental y legal. Entonces, político, económico, social, tecnológico, ambiental y legal, que es lo que se le llama el análisis pestal. Pero ese análisis pestal, ¿qué tiene que ser? Que yo identifique claramente, y ahora con todos estos temas de inteligencia artificial, pues me va a ayudar bastante en analítica de datos, es, venga, ¿qué está pasando desde el punto de vista político a nivel local, pero también geopolítico, que pueda llegar a afectar mi compañía? O sea, no es que esté pasando en política, no es decir que es que Irán está peleando con Estados Unidos y la guerra de Irán. No, no es eso. Es si realmente eso me impacta o no me impacta para el logro de los objetivos estratégicos de mi compañía. ¿Qué está pasando desde el punto de vista económico? ¿Cómo está la tasa representativa de mercados y con relación al dólar? ¿Cómo está la inflación? ¿Cuáles son las expectativas del Producto Interno Bruto? Pero que eso pueda llegar a tener un impacto en mi compañía. ¿Qué está pasando desde el punto de vista social? Entonces, por ejemplo, si yo soy una compañía, un ingenio eh, que tiene producción de caña, porque tengo un ingenio y produce caña, y de la caña sale el azúcar, pero cada vez la gente está más consciente, cada vez con el tema del consumo del azúcar, por los males que puede traer al cuerpo, por andar en forma, por la salud, y cada vez el consumo de azúcar se disminuye. ¿Será que eso puede impactar si yo soy un ingenio? ¿O será que eso me puede impactar a mi negocio? Entonces, lo que hacemos del análisis político, económico, social, tecnológico, ambiental y legal, una nueva norma, ley o regulación que está incrementando exhaustivamente el salario mínimo legal vigente, y eso puede tener un impacto significativo en mi planta de trabajo, que a su vez no puedo incrementar los costos de los productos porque hay una sobreproducción. Entonces, ¿qué hago? Entonces, no es hacer estos análisis porque, ay, sí, vamos a cumplir con la norma, entonces hagamos, o con todo el marco, vamos a hacer análisis interno y externo. No, es entender claramente, está pasando algo desde el punto de vista político, económico, social, tecnológico, ambiental y legal, y eso que está pasando, si me puede impactar o no me puede impactar a mi compañía. Entonces, eso es bueno también basándonos en si el área de planeación estratégica o el área de estrategia de la organización ya tiene esos análisis DOFA, debilidades, oportunidades, fortalezas, amenazas,
Entonces, este es un ejercicio que yo me puedo basar también en la documentación que tenga el área de estrategia. Venga, usted para definir esos objetivos estratégicos tuvo que haber hecho un análisis DOFA, otro tipo de análisis. Muéstreme el ejercicio, pero no para auditarlos, es más para tomarlo como soporte, lo que ellos han hecho, que me sirva a mí de insumo en mis procesos para priorizar mis auditorías. Que también es súper importante en ese contexto interno, cómo van nuestros indicadores, cómo va nuestro TBG, cómo van nuestros indicadores de desempeño, cómo va la rentabilidad, cómo va la liquidez, cómo va la solvencia, cómo van nuestros indicadores de desempeño interno de la compañía. Porque si no estoy logrando algún indicador, puede ser porque algún riesgo se me está materializando. Si no estamos logrando las expectativas de venta que esperaba, puede ser que algún riesgo se me esté materializando. Es que está pasando en ese contexto externo que no estoy logrando los resultados que me había prometido. Entonces, ejemplo, soy una entidad financiera, un banco, y resulta que tenían como meta todo el tema de captar recursos a través de depósitos a término fijo y a través de cuentas de ahorro, y no estoy logrando las metas de captación posible. Ay, ¿por qué no? Ah, es porque me están llegando competencias de esas fintech que están ofreciendo apertura de cuentas de ahorro, apertura de depósito a término fijo con intereses mucho más significativos que los que yo estoy colocando. Entonces, eso toca analizarlo, toca revisarlo, toca decir, mire, ¿cómo nos estamos preparando para estos riesgos emergentes o para estos riesgos relacionados que nos pueden llegar a afectar los objetivos estratégicos de la entidad? Entonces, todo esto, ¿para qué lo hacemos? Para poder identificar esos principales riesgos que nos pueden llegar a afectar los objetivos estratégicos de la entidad. Entonces, vuelvo y repito, no es hacer eso por cumplir, es que realmente hagamos un análisis que está pasando desde el punto de vista político, económico, social, tecnológico, ambiental, legal, que puede llegar a impactar nuestros objetivos estratégicos del año. Y acá viene algo muy importante y relevante, y es, yo no tengo que inventarme, yo no tengo que inventarme muchas cosas. Yo lo que tendría que ir a mirar también, venga, ahora que ya tengo ese contexto interno y externo, miremos cuáles son los principales asuntos o riesgos reportados por otras entidades. ¿Qué dice a nivel mundial el World Economic Forum? Pues, ¿dónde está ese reporte del World Economic Forum 2026 de esos principales riesgos? ¿Dónde está, por ejemplo, hay un análisis del instituto que agrega a los institutos de auditoría interna de Europa que se llama Risk in Focus, que, que lo que revisan ahí dicen cuáles son los principales riesgos prioritarios actualmente por los auditores. Entonces, esto igual tengo una presentación ahí donde está mucho más actualizada esta información, pero tiene que ver, venga, qué están pensando esta encuesta que le dieron a los auditores, cuáles son los principales riesgos que pueden llegar a afectar los objetivos estratégicos. Pues mira que igual sigue siendo relevante el tema de ciberseguridad, cambio regulatorio. Entonces, ¿qué estamos haciendo como herencia de auditoría o como auditoría interna para estar monitoreando ese riesgo de ciberseguridad si la entidad tiene controles adecuados para mitigar los riesgos de ciberseguridad dentro de la organización? ¿Qué dice el World Economic Forum? ¿Cuáles son esos principales riesgos? Por país, el World Economic Forum también saca, fuera de que saca los principales riesgos que pueden llegar a afectar a los países y a las organizaciones, también saca un informe de cuáles son los principales riesgos por país. ¿Qué está pasando desde el punto de vista de riesgo político? Esos informes de MAR, de esas entidades a nivel mundial. Este, por ejemplo, a mí me encanta, es un informe que se llama ESG Risk Atlas, este que ustedes están viendo acá. Dice, de ESG Risk Atlas Standard Poor's Global. Este Standard Poor's Global, que hace una calificación por entidad por nivel de riesgo ESG, ambiental, social y gobierno, que está ahorita pues temas relevantes de no solamente crecer económicamente, sino crecer sosteniblemente. Tiene todo un análisis de acuerdo a mi sector, si yo soy de minería, miren por acá, si yo estoy hoy petróleo, generación de energía, químicos, refinería, agroindustria, autos y autoparte, generación de energía,
todo el tema de desarrollo de tecnología, servicios ambientales, transporte aeroespacial, materiales y construcción. eh, Tiene todo un análisis de esos principales riesgos ESG que me pueden llegar a afectar dependiendo del sector que yo estoy. Y tienen un análisis por qué eso me puede impactar, por qué los inversionistas dicen que esos son sus principales temas de preocupación. Y empiezo a buscar también informes de mi sector, informes locales de esas principales preocupaciones o riesgos que pueden llegar a afectar los objetivos estratégicos de la entidad. Y ahí voy llenando un pool de situaciones que estamos viendo que le puede también pasar a mi organización. Y ahí estamos a ver, con todo esto que estoy construyendo, al final, ¿qué vamos a hacer para identificar esos principales riesgos que pueden llegar a afectar los objetivos estratégicos de la entidad? Este es un informe también muy chévere de Productivity, donde dice cuáles son los principales riesgos para la próxima década 2031. Entonces, cómo realmente traemos todo esto, miramos de esto qué nos puede afectar a nuestra organización, buscamos análisis de riesgos por industria, que hay unos buenos análisis a nivel mundial de entidades especializadas en industria que hacen análisis como esas principales preocupaciones o riesgos que pueden llegar a afectar mi entidad. Este, jóvenes, yo se lo recomiendo mucho. Esto es identificar mi sector al que pertenezco yo como entidad, y resulta que las empresas que cotizan en Bolsa de Valores de Estados Unidos, si es una empresa americana que cotiza en Bolsa de Valores de Estados Unidos, tiene que hacer un reporte que se llama el informe 10K. Es un informe anual. Si es una empresa extranjera que cotiza en Bolsa de Valores de Estados Unidos, tiene que hacer el informe 20F. Y estas empresas que reportan en Bolsa de Valores de Estados Unidos tienen un modelo de reporte estándar requerido por la Bolsa de Valores de Estados Unidos, donde en ese modelo de informe anual tienen que reportar un título que se llama Rising Focus. ¿Y ese Rising Focus qué es? Rising Focus es cuáles son esos principales focos de riesgo que un inversionista informado tiene que conocer antes de invertir, antes de invertir, qué pena, antes de invertir en esa compañía. Entonces, ¿qué hace uno ahí para poder identificar esos principales riesgos que nos pueden afectar nuestros objetivos estratégicos? Coger unas 5 compañías que coticen en Bolsa de Estados Unidos, que se dedique a lo que yo hago, y mirar, venga, vamos a mirar los informes de estas compañías que son informes públicos. El informe 10K si es una empresa americana que cotiza en Bolsa de Estados Unidos y su sede es americana, o el informe 20F si es una empresa que cotiza en Bolsa de Estados Unidos, pero su sede no es, su ubicación no es en Estados Unidos. Pero igual toca reportar por cotizar en la Bolsa de Estados Unidos. Entonces, 10K si es americana, 20F si es extranjera. Y en todos esos que vamos a encontrar un título que dice Risk in Focus. ¿Qué es Risk in Focus? Esos principales riesgos que un tercero informado de esa entidad tiene que conocer para decidir si invierte o no invierte en esa entidad. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Cojan esos reportes. Miren que están reportando esas principales 5 compañías o las que se parezcan más a su entidad, para saber si ahí pueden haber temas. Digo, oiga, esto también le aplica a mi organización, yo no lo tenía mapeado. Esto también lo estoy viendo acá, yo no lo tenía mapeado. Pues miren que cómo vamos construyendo todo un ejercicio para identificar cuáles son esos principales riesgos que nos pueden llegar a afectar nuestros objetivos estratégicos. ¿Y desde qué área? Desde la función de auditoría interna, para que auditoría en sus auditorías cubra realmente esos principales riesgos que pueden llegar a afectar el cumplimiento de los objetivos estratégicos, y esto no se quede en teoría. Plan anual de auditoría, sí. Basado en riesgos, sí. ¿Y cómo lo hiciste? No, de acuerdo a las matrices, de acuerdo. Entonces, esto es, por ejemplo, una empresa minera en Perú. Pueden mirar el informe que reporta esa empresa en Perú y ahí van a ver, entonces, cuáles son esas principales empresas. Si yo soy una empresa minera, entonces miren que yo busco por internet y me dicen, miren, las principales empresas mineras que cotizan en Bolsa de Estados Unidos son estas.
BHP Group, Río Tinto dice que parece en Río Janeiro, Vale, Nasdaq, Glencore, China, son las principales 10 empresas que cotizan en bolsa de Estados Unidos. Digo, dado el mineral que producen, entonces que por acá dice oro, aluminio, diamantes, uranio, níquel, digo, dado los elementos que producen, que yo también me dedico a esta producción, voy a consultar esta, voy a consultar esta, porque yo no me dedico a diamante, entonces esta no. Entonces, yo defino, digo, voy a consultar qué están reportando estas entidades en sus informes 10K si es americana, 20F, cotiza en bolsa de Estados Unidos, pero es extranjero. Y aquí, miren, no, qué pena, no es risk un poco, sino me equivoqué por el tema, se llama risk factor. Principales factores de riesgos que pueden llegar a afectar la organización. Entonces, ¿cómo se llama? Risk factor. Entonces, este es un ejemplo donde aquí está todo el tema del 20F y ahí está. Y esos informes son ¿qué? Son públicos. Y todos los informes tienen este campo que se llama, todo este detalle de explicación, factores de riesgo, que son esos principales riesgos que un inversionista tiene que conocer, que lo publicó la compañía, que puede llegar a afectar la organización y por lo tanto usted los tiene que conocer para saber si invierte o no invierte con esos riesgos que le estamos exponiendo. Entonces, 20F si es americana, las dos cotizan en bolsa de Estados Unidos. 20F si es extranjera y cotiza en bolsa de Estados Unidos. Esta, mira lo que dice acá, jurisdicción de la organización, Australia. Y 10K si es una empresa que cotiza en bolsa de Estados Unidos y su ubicación es en Estados Unidos. Entonces, pero al final el informe lo vamos a encontrar. Si es una empresa extranjera que cotiza en bolsa de Estados Unidos, vamos a buscarse el formato 20, la forma 20F. Y si es una empresa americana que cotiza en la bolsa de Estados Unidos, pero su sede está en Estados Unidos, la forma se llama la forma 10. Entonces, y ahí voy a encontrar qué factores de riesgos y con eso me hago esto que está acá. Entonces, cuando uno empieza en un comité de auditoría a detallarle todo lo que uno hizo para poder llegar a identificar esos principales riesgos que pueden llegar a afectar los objetivos estratégicos y que la auditoría la voy a enfocar en revisar cómo la entidad se está preparando, tiene controles adecuados y mitigando adecuadamente esos riesgos, pues ahí no va a haber forma de la Junta de decir, pues, hermano, usted lo que hizo fue un trabajo bien sustentado para soportarnos cómo va a abordar usted su función de auditoría interna. Pero, ¿qué hay que vender también? Hay que venderle a la organización que este no es un trabajo solo de uno. Entonces, con todo esto que recogió por acá, de esto, de esto, de esto, de esto, uno hace como, venga, de todo eso que recogí, veo que estos son como los 20 asuntos que también pueden impactar mi organización. ¿Y qué hacemos? Lo ponemos en un cuestionario y le decimos, señores dueños de procesos, señores gerentes, hacemos reuniones con los miembros, también se las mandamos a los miembros del comité de auditoría, modelo de encuesta, modelo para tabular y les preguntamos de todos estos asuntos que identificamos que pueden llegar a afectar los objetivos estratégicos, califique 0 a 10, siendo 0 ningún impacto y 10 impacto significativo, cuáles de estas situaciones podrían llegar a afectar el cumplimiento de nuestros objetivos estratégicos. Y también se lo enviamos a los miembros de junta directiva, a los miembros del comité de auditoría. Y normalmente yo qué recomiendo, pues poder identificar la encuesta que le mandó a los miembros de junta, al comité, versus la encuesta que le envió a los dueños de los procesos. ¿Para qué? Para que usted también ahí pueda ver, ok, la junta le preocupa más esto, el comité de auditoría le preocupa esto, la gerencia le preocupa esto. Y al final, miren, al final aquí que del mismo ejercicio que ellos están evaluando con esos principales asuntos que identificamos de todo el ejercicio, pues mire, aquí dice que accidente mayor es 9.48. Sí o sí este riesgo debe estar como un principal riesgo que puede afectar. Eventos catastróficos, miren que por acá falta la ética, cumplimiento, afectación negativa de la reputación, interrupción en la continuidad del servicio,
incidentes HCE, cambios en el marco regulatorio. Entonces, eso nos va dando el ejercicio de cuáles son esos principales riesgos que pueden llegar a afectar los objetivos. Y siempre, sí o sí, debe estar esta pregunta abierta. Y esta pregunta abierta lo que nos dice es, fuera que yo le digo aquí, tabule, califique usted de acuerdo a su percepción de esto, no lo vamos a meter metodología, sino de los siguientes asuntos, ¿cuáles cree usted que puede tener mayor impacto para el logro de nuestros objetivos? Sencillo. Y después le damos una pregunta abierta porque algo se nos puede quedar por fuera y le decimos, indique por favor cualquier situación adicional a los asuntos mencionados que de acuerdo a su conocimiento puede llegar a impactar el cumplimiento de los objetivos estratégicos. O sea, si de los asuntos que le mencionamos usted ve otros que no están ahí, pues de una vez díganos, jóvenes, esto es real, así se hace. Y esto nos ayuda a identificar realmente esos principales riesgos que pueden llegar a afectar los objetivos estratégicos. Y miren que lo que estamos haciendo no es un ejercicio solo de auditoría, es un ejercicio que auditoría lidera para entender todo el contexto, hacer estos ejercicios, poner esos principales asuntos para que ponerlos a encuesta, que los dueños de los procesos, la alta gerencia, el comité de auditoría, la junta directiva establezca y de esto vamos a identificar algunos otros asuntos que nos permiten los objetivos estratégicos. Y basado en eso, entonces vamos a identificar esos principales riesgos que pueden llegar a afectar los objetivos estratégicos de la organización. Y venga, vamos a tener alertas tempranas sobre esos riesgos. Podemos hacer monitoreos a base de datos para estar haciendo, monitorear a través de analítica de datos, a través de información, si ese riesgo puede llegarse a materializar o no puede llegarse a materializar dentro de la organización. Y como auditor, si bien voy a hacer una auditoría a los temas de ciberseguridad porque es un riesgo relevante, voy a hacer un monitoreo permanente o periódico a través de un KPI con analítica de datos para saber si el riesgo está en alerta o no está en alerta. Imagínese usted a un auditor haciendo eso. O sea, la saca del estadio. ¿Y por qué la saca del estadio? Porque es que a través de analítica de datos el auditor está monitoreando permanentemente el riesgo mensual o trimestral sobre esos principales riesgos que nos pueden llegar a afectar el objetivo estratégico. El ejemplo, dale un ejemplo sencillo acá. Si yo tengo aquí este riesgo, que se llama accidente mayor, desastre por pérdida de contención de ductos. Y resulta que para ese riesgo, uno de los controles claves es el mantenimiento preventivo. Mantenimiento preventivo. Oiga, pues vamos a hacer una auditoría a todo el tema de esas principales causas que pueden llegar a a materializar el riesgo. Y dado que tenemos un sistema robusto SAP que tiene un módulo de M&M de mantenimiento, vamos a empezar también a hacer una auditoría completa, pero hacer analítica de datos de cómo va el cumplimiento al plan de mantenimiento a través de los mismos reportes de planeación del mantenimiento versus ejecución del mantenimiento. Y vamos a sacar una alerta mensual de si el plan se está cumpliendo o no se está cumpliendo de esos mantenimientos y dependiendo una desviación, oiga, si se está cumpliendo al 95 por debajo del 90%, vamos a generar alerta a los dueños de los procesos y decirle, mire, esta actividad de mantenimiento estaba programada para hacerse en 3 meses y ya van 180 días que no se han realizado. Ya van estas actividades de mantenimiento, ya van 250 días que tenían planeadas para hacerse y a la fecha no se han realizado. Entonces miren que como auditoría tenemos un mundo por delante donde podemos agregar mucho más valor realmente haciendo auditorías basadas en riesgo, haciendo monitoreos de esos riesgos a través de alertas tempranas de riesgos que son diferentes a los KPIs, y eso nos va a ayudar a poder hacer unos monitoreos periódicos sobre esos principales riesgos que nos pueden llegar a afectar los objetivos estratégicos. Muchas gracias a todos por el webinar. Vamos a continuar también acá. Le voy a dar el paso a nuestra compañera Stephanie para que Stephanie nos ayude también, Stephanie,
muéstranos, porfa, de una manera muy rápida, cómo Dinaudi y cómo la herramienta nos puede ayudar a configurar. Muestra de una manera muy rápida los módulos que tenemos en Dinaudi para que realmente ustedes cada vez puedan adquirir software que cumplan con sus expectativas a un costo también asequible para cumplir con ese propósito, Estefan. Listo, sí, señor. Muchísimas gracias por la explicación. Entonces voy a ir presentando pantalla por acá. Listo, ya entré al software. Y como tal, bueno, desde la planificación, que sería desde el universo auditable, aquí tenemos, bueno, como están viendo, tenemos unos módulos claves que serían el universo auditable, que aquí es donde vamos a centralizar todo lo que la organización y el equipo de auditoría va a auditar, tanto sean los procesos, bueno, aquí tenemos procesos, tenemos áreas, las sucursales e incluso también los mismos riesgos podemos ir calificándolos. También, bueno, en cada uno de esos universos van a estar lo que serían las unidades auditables. Aquí ya vamos a evaluar lo que serían los criterios de ese universo. Y aquí la herramienta también nos va a permitir saber cuándo va a ser su próxima auditoría, el ciclo de rotación, qué tan importante es esa unidad auditable y si aplica la matriz de riesgo. Aquí adicionalmente tenemos la gestión de recursos. Vamos a saber entonces, ¿cuánta capacidad tiene nuestro equipo, tanto de tiempo y de recursos financieros, para poder ejecutar esas auditorías pendientes? ¿Cuáles vamos a estimar y cuáles les vamos a crear plan de auditoría? Y aquí ya pasaríamos a lo que sean los planes de auditoría por año. En este caso tengo los de 2026. Listo, aquí va a estar centralizado todas estas unidades que se ejecutaron para plan de auditoría. Entonces, aquí es donde va a tomar forma toda esa planificación, bueno, toda esa ejecución del ciclo de auditoría. Entonces, vamos a ir entrando por acá a una de estas completadas para ir enseñándoles más o menos cómo serían los papeles de trabajo. Entonces, aquí en la barrita de arriba nos va a ir apareciendo el avance de ese plan de auditoría, el tipo de actividad, las fechas en que se va a realizar. Aquí está el equipo, los auditores y los gestores, que llegarían a ser los dueños del proceso. Aquí en la planificación, que estaría en el entendimiento de la audiencia auditable, la evaluación de sus debidos riesgos y controles. Aquí no hay como... Espérate ahí un momento, Stephanie. Miren, y esto es súper importante. Si ustedes ven y cogen las normas globales, esta metodología cumple 100% con las normas. Primero entiendo la unidad auditable, identifico los riesgos y controles, ahí sí establezco el objetivo y el alcance, y después el programa de trabajo y las etapas de auditoría: planeación, ejecución, informe y seguimiento. Entonces también hay como para soportarle ahí a Estefan. Correcto. Pues aquí también, bueno, pasamos a la etapa de ejecución, y también lo que nos permite la plataforma es, al finalizar cada plan de auditoría, podemos descargar un informe en formato Word, que aquí nos va a traer toda la información. Ahora, aquí en ejecución, sí, se me olvidó mencionarles, que podemos asignarle sus debidos hallazgos. En resultados le podemos agregar los hallazgos encontrados en esas pruebas, y lo que sería es toda esta información de quién, el auditor, quién lo creó, el nombre, la descripción de lo que se encontró, la norma que le aplique, el riesgo inherente, todas las recomendaciones, e incluso adjuntar algún documento. Eso va a ir guardándose a lo que sería aquí en el módulo de gestión de hallazgos. Y aquí este módulo va a estar va a ser colaborativo conjunto a los dueños del proceso. Entonces solo van a poder ver lo que tienen asignado. Entonces, bueno, aquí van a ir apareciendo esos hallazgos que efectivamente se gestionaron, se crearon. El auditor ya hizo su trabajo, pero aún no hay un plan de mejora asignado. Así, adicionalmente, los que ya tienen un plan de mejora el hallazgo, pero aún no se ha ejecutado, y los que ya están, que el dueño el responsable del plan de mejora ya está trabajando en él. Entonces, más o menos, ¿cómo se vería uno de esos hallazgos? Entonces, aquí está el tipo de hallazgo, el nombre, el código, bueno, el estado en que está, su tipo de criticidad, la fecha en que se creó, el responsable de ese plan de mejora, el auditor quien lo creó, y bueno, la información que ya hayamos documentado anteriormente cuando lo creamos aquí en el plan de auditoría. Entonces, aquí, como está en un plan de mejora, entonces vamos a ir revisándolo. Aquí en seguimiento, lo que sería el dueño del proceso estaría aquí dando toda esa información de cómo se está trabajando dentro de ese plan de mejora. Entonces,
por eso está en estado en progreso. Ya cuando se lo envía, digamos que el dueño del proceso ya lo terminó ese plan de mejora, pasa a un estado por verificar, y aquí lo que sería, bueno, algo muy importante dentro de todo este seguimiento de los hallazgos es que puedo ir haciendo como un ejemplo por acá para que ustedes puedan ver el tipo de correo que se les envía. Entonces, bueno, hay que agregar uno, entonces ustedes sería débiles de acceso, entonces fallas en el proceso de entradas. Aquí le ponemos la descripción, las fechas en que se va a realizar. Podríamos decirle que del 1 de agosto hasta finales de agosto, y aquí asignamos a lo que sería el dueño del proceso. Ponemos aquí, no, pueden ser varias personas, pero entonces aquí va a ser uno de ellos, va a ser el principal. Aquí vamos a darle en guardar. Bueno, en este caso, como yo tengo el rol de administrador, entonces puedo revisar también todo lo que se haga tanto por parte de auditoría como se haga parte de los gestores. Entonces, ahora sí vamos a ir por acá. Entonces les llega un correo más o menos como este, de bueno, aquí el hola gestor test, bueno, aquí va a estar el nombre de la persona, se ha creado un plan de mejora asociado al hallazgo tal, tú eres el responsable. Entonces aquí le da información de ese hallazgo, de ese plan de mejora y de las fechas en que se debe realizar. Entonces ahí lo que sería el dueño del proceso, del plan de mejora, daría ahí aquí clic y de alguna manera entra automáticamente a lo que se le fue asignado. Entonces aquí entraría, daría seguimiento y bueno, aquí, para no tardarme mucho, entonces pasaría en estado en progreso, ya cuando lo termina pasa por verificar, se lo envía al auditor y aquí cuando el auditor verifica ese plan de mejora y que fue exitosamente realizado, pasa a un estado cerrado. Bueno, en caso de que lo pueda rechazar, por aquí les voy a mostrar que también se puede rechazar en caso de que no... Aquí está. Puede dar sus comentarios, qué es lo que necesita para completar ese plan de mejora y otra vez pasa a un estado en progreso. Entonces, con eso ya tenemos como todo centralizado, toda esa gestión de hallazgos, sin depender tanto de otras plataformas de comunicación para saber en qué estado van los hallazgos. Entonces, como tal, bueno, aquí también tenemos lo que sería el dashboard para poder completar esos informes. Entonces, aquí podríamos así agregar lo que sería ¿cuántos de esos planes anuales ya están gestionados? ¿Cuáles ya están sin calificación y los que ya están calificados por parte de auditoría como adecuados al finalizar ese plan de auditoría? El avance por líder auditor, las auditorías por estado y también está el seguimiento de los hallazgos que aquí, bueno, se puede revisar tanto por años, por todos los hallazgos que haya o por actividad. Entonces aquí también está lo que sería el porcentaje de hallazgos cerrados, los hallazgos por criticidad, también por el estado en que están, la unidad o actividad en la que se hayan creado y también de los planes de mejora. Entonces aquí, pues, digamos, necesito para agregar al informe, entonces aquí lo pueden exportar en JPG y ya con eso, bueno, aquí también podemos calificar lo que sería la metodología de la organización para que de una vez esté todo alineado a lo que sería a los objetivos estratégicos, a los criterios, a cómo se maneja dentro de la organización. Entonces, como tal, Dinaudit es un software súper personalizado para cada una de sus funciones. También poderles ayudar en todo ese ciclo de auditoría sin depender de tantos archivos. Si ustedes ven, pues el software cumple con todo. Algo muy importante, que es lo que más nos estresa a los auditores también, es que si no le hacemos seguimiento a los planes de acción, si no dedicamos todo un día mandando los correos, recordando, la gente no nos responde. Entonces la ventaja es que acá Dinaudit se puede programar para mandar recordatorios periódicos, inmediatamente el hallazgo se envía y se acepta, también le hace seguimiento a través de la herramienta y por la herramienta gestionamos todo. Y está muy alineado con las normas globales. Mira que cuando decía el estado que el auditor lo revisaba, decía era por verificar. ¿Y por qué por verificar? Porque el auditor no aprueba el cierre de los hallazgos. El que lo cierra es administrado, el auditor lo que verifica es que si la evidencia que le enviaron sí corresponde o no corresponde para cerrar el hallazgo. Y si no, lo devuelve, que eso es lo que estaba comentando Estefan. Pero miren que por ningún lado el auditor está aprobando. Le dice, verifique si lo que mandé sí está realmente cerrando la causa raíz del hallazgo. Entonces, aprovechen esta oportunidad con Dinaudit, un software que cumple con todas las normas globales de auditoría, pero también
anualmente el costo del software con las reuniones que tenemos con Stephanie para mirar el tema comercial, no más de $599 por año por usuario, y especialmente ahí pues con descuentos. Entonces los invitamos a que modernicen su auditoría, los que todavía están en Excel o los que todavía pagan unas sumas costosísimas con aplicativos que no necesariamente cumplen con todas las normas globales de auditoría interna. Entonces, muchas gracias a todos por el espacio y esperamos pues que les sirva todo esto que vimos de los principales riesgos que pueden llegar a afectar los objetivos estratégicos.